Intensamente 2 es una hermosa película imperfecta, con la que seguramente muchos de los que la han visto han podido identificarse, así que veamos juntos qué trae esta nueva película de Disney y Pixar, obviamente con spoilers. Advertencia: reconocer aspectos positivos de la película no es lo mismo que recomendarla. Obviamente cada quien es libre de ir a verla o no, pero que no se entienda como que en este canal se está recomendando ir a darle dinero a Disney. Gracias, empecemos. Han pasado 9 años desde la primera película, y por raro que suene, parece el tiempo ideal para una secuela de Intensamente. Riley ha crecido un poco, no tanto como su público, pero tiene algunas experiencias que son familiares para la gran mayoría de nosotros, ya sea como viejas memorias o como justamente experiencias recientes o presentes. Para Riley ha pasado un año, y en ese tiempo, luego de mudarse a Minnesota, ella ha hecho una nueva vida. Tiene buenas amigas y un sentido de sí misma aún mejor, pero todo eso está a punto de cambiar porque llega la pubertad y las buenas amigas se irán a otro colegio. Es decir, la vida de Riley está por ponerse patas arriba, o como traducen el título en España, del revés. La primera Intensamente fue una película que me gustó bastante, me supo conmover y me hizo llorar. Bueno, es difícil que una película de Pixar o DreamWorks, por buena o mala que sea, no me haga llorar en el clímax. Esta secuela no es mi favorita, pero también tuvo sus momentos conmovedores, sus momentos intensos y también sus momentos que me hicieron llorar. Ambas películas son inspiradoras y la gran mayoría de sus mensajes son redentores. Ahora, pese a que la primera me gustó bastante y de hecho la considero una muy buena película, me dejó un par de reservas más allá del gusto y la calidad. En primer lugar, evoco signos de interrogación al saber que Riley experimenta su primera emoción en el alumbramiento, siendo que los bebés experimentan emociones antes de nacer. Y sí, obviamente la película no trata de ser un retrato literal de la vida real, pero incluso emocionalmente era más conveniente para la narrativa de la película poner que Riley conoce la alegría aún en el vientre. Ojalá no se haya colado la ideología abortista de algún guionista de Disney, o bueno, en este caso de Pixar. Lo segundo que me dejó reservas fue el hecho de que Riley pudiera viajar como si nada por ahí siendo apenas una niña. Y esto es algo que se repite mucho en las películas gringas. Niños haciendo cosas que requieren la responsabilidad de un adulto. Algunas incluso equiparan a los niños con los adultos y los ponen a trabajar juntos en el mismo nivel como iguales. Esto es algo viejo, pero aún no entiendo por qué en muchas películas hay pequeños que en un momento u otro hacen cosas más propias de gente grande, como viajar solos y que nadie a su alrededor lo vea raro, sospechoso o digno de que se hagan algunas preguntas. Y lo tercero que me deja estas reservas en la primera película es que Riley parece, la mayor parte del tiempo, un mecha pilotado por sus emociones primarias que se intercalan constantemente, cosa que en la secuela no es muy diferente. La primera es una conmovedora historia sobre la interconectividad de las emociones y cómo cada una juega un importante papel a la hora de moldearnos. Y la segunda es una menos conmovedora historia sobre la interconectividad de las emociones y cómo cada una juega un importante papel a la hora de moldearnos. Es la misma historia, pero cambiando algunos sujetos, agregando más personajes, añadiendo más ruido y dispersándose más. En la primera vimos a alegría y a tristeza y en algún momento a Bing Bong superando una cadena de obstáculos que parecían imposibles y de formas realmente satisfactorias. En esta secuela los obstáculos en ocasiones parecen mayores, pero realmente son superados con mayor facilidad, causando menos satisfacción en sus resoluciones. La emoción al mando ahora es ansiedad. Esto significa que es la emoción que repite los errores de alegría y consigue hacer un muy buen trabajo como creadora de problemas en la vida interna y externa de Riley. Lo hace tan bien que ansiedad es la emoción que más transmite la película a la audiencia. ¿El problema? Pues que no vamos al cine a experimentar esa ansiedad con películas familiares, que además no sabríamos cómo describir si la experiencia resulta catártica del todo. Aún así, es justamente eso lo que le da vida a la película, pues de lo contrario no habría conflicto. Ansiedad como personaje es para mí lo mejor que tiene la película, y esta vez hubo algunas referencias muy interesantes y muy divertidas. Los Cross de Riley forman un Monte Rushmore, que aquí obviamente se llama el Monte Crushmore. Buen juego de palabras. Lamentablemente la referencia no fue tomada como parte de la cultura general en el doblaje. En determinado momento, Ansiedad tiene un montón de esclavos en cubículos, cada uno respondiendo a un número en lugar de a un nombre, y comunicados a través de una gran pantalla que termina rota porque alguien arroja algo para romper la manera de protesta. Sí, es una escena de 1964, que por cierto fue también usada por Apple para uno de sus más icónicos comerciales. La película no es muy original, pero entretiene y logra un buen final. Sus mayores problemas, diría que sufre del síndrome de la
la secuela, se nota mucho que es una copia de la primera, y más allá de la crisis de ansiedad, no hay mucho que pueda ser medianamente memorable. Al menos la primera tenía a Bing Bong, cuyo rol en esta película lo intenta cumplir una referencia a la bolsa de Dora la Exploradora llamada Pucci, una interesante incorporación del 2D en la animación 3D, según cuenta el veterano del 2D en Pixar, Rob Thompson. El humor aquí es menos elaborado, y las teorías detrás de esa representación de las emociones no avanza mucho. Incluso diría que se estanca en su lado más negativo, que es esta idea quizás inconsciente de que las emociones son los pilotos que se hacen cargo de manejarnos la vida. No sé si es lo que quieren transmitir, pero es lo que parece cada vez que las emociones deciden y empiezan a tocar botoncitos. El fondo de ese concepto es horrible desde la primera película, y más allá del entretenimiento, no entiendo el punto. Digo, ¿por qué la alegría como emoción es la encargada del sentimiento de responsabilidad, del sentido de moralidad y del compromiso? Es como si sentirse bien fuera la señal de que estás haciendo lo correcto. Y la verdad es que no siempre es así. Lo incorrecto puede ser en ocasiones satisfactorio, mientras lo correcto puede ser algo que hagamos a regañadientes. Y sé que quizás hubo algo de eso en la primera película, pero en el esquema general, pareciera que sin la emoción de la alegría, no se pueden hacer las cosas bien o las cosas correctas. Esto es importante porque a la gente le gusta repetir que los expertos recomiendan intensamente para conocer la realidad interna del ser humano. Si alguien me pregunta si esta secuela es apta para pequeñitos, diría que no, pues se enfoca mucho en el tema de la adolescencia y en las emociones más estresantes, por decirlo de alguna manera. Y ya que trata sobre la pubertad y es apta para pubertos y también para adultos, es al menos llamativo que Disney no haya presentado mínimas interacciones adolescentes entre chicos y chicas. Todo se queda entre las chicas. No recuerdo si salen muchos personajes masculinos fuera de la mente de Riley, pues solo recuerdo al padre de Riley teniendo un par de participaciones pequeñas. Y entre todas esas chicas, y especialmente teniendo en cuenta el contexto del hockey, la diversidad étnica o racial, pese al estilo de dibujo sumamente digerible, en algún momento de la película deja de pasar desapercibida. Es que está la judía, la musulmana, la asiática, la afroamericana, y así como una olimpiada internacional. Lo mismo aplica para las mejores amigas de Riley. Y el equipo de los Mechones Rojos, en su mayoría, quizás por el tipo de deporte que practican, actúan como tratando de ser poco femeninas. Esas son pequeñas cosas que quienes tienen hijos y los quieren llevar a ver la película, dado el contexto en el que vivimos, quizás quieran tener en cuenta. En resumen, a pesar de la cuestionable representación del funcionamiento de la mente humana y las emociones, a pesar de ser una copia casi total de la película anterior, y a pesar de la inexplicable convención de las Naciones Unidas en el hockey y la amistad, su poco ingenioso humor y sus incongruencias con la primera película, Intensamente 2 es una película encantadora. ¿Es una película woke? Bien, si nos fijamos en la necesidad imperiosa del wokeísmo, de utilizar las etnias o razas como floreros que adornan el ego y la hipocresía de los ejecutivos, sí, al menos en ese sentido que en este caso no afecta a la trama, sí lo es. En cuanto a las temáticas tratadas, la película es casi en su totalidad una obra con enfoque conservador. Los que se creen ninis odian esa palabra, pero incluso entre los críticos más serios es una palabra común. No creo que haya razones para ofenderse, por favor. Y uno de los mensajes que más me gustó tiene que ver con la condición imperfecta del ser humano. Y es que durante toda la película, y también como herencia de la película anterior, la alegría había convencido a las otras emociones primarias de que el sentido de identidad de Riley estaba cimentado sobre la idea de que Riley es una buena persona. Sin embargo, al final, Alegría rectifica al descubrir que de hecho, Riley al estar creciendo, no puede seguir creyendo que es una buena persona, porque de hecho no lo es una persona imperfecta, como el resto de nosotros, por lo que a partir de ahora Riley entiende que tiene que lidiar con sus imperfecciones, esperemos que de forma responsable, y no esperando que un impulso emocional decida por ella.